mantienen constantes, dando las diferencias de confort entre ojos debidas a la variación del grosor del borde entre las lentes. Presentamos Miro One Month Toric para ofrecer una visión siempre estable para ojos astigmáticos. Miro One Month Toric utiliza el diseño Visio Stable con dos zonas verticales asimétricas delgadas y zonas horizontales de estabilización dinámica, diseñadas para evitar la rotación de la lente dentro del ojo, permitiendo una visión clara y confortable. Además, Miro One Month también está disponible en diseño multifocal. Normalmente enfocamos los objetos a través del cristalino. Este poder acomodativo empieza a disminuir a partir de los 10 años de edad debido a cambios en el cristalino. Las palabras escritas en papel, en un ordenador o en la pantalla de un móvil que miramos de cerca pueden verse borrosas o ser difíciles de enfocar. En el mundo actual, la demanda visual en cerca es elevada, exigiendo más a nuestro sistema visual. Como resultado, más personas desde los 40 años consideran la posibilidad de utilizar lentes multifocales para reducir este esfuerzo y tener una buena visión que permita un estilo de vida activo. Miro One Month multifocal es un diseño dual balance con adición low y high. El diseño low dispone las tres zonas de manera equilibrada, permitiendo una visión de lejos natural. Para presbitas con una demanda mayor en cerca, el diseño high es un diseño único descentrado, con la zona de cerca descentrada hacia nasal, de tal manera que trabaja conjuntamente con los cambios que ocurren en los ojos cuando miran un objeto cercano. Cuando miran de cerca, nuestros ojos se acomodan, moviéndose hacia abajo y hacia adentro y contrayendo la pupila. Además, la doble zona vertical delgada evita la rotación de la lente. Lentes Miro One Month de Menicon. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por asistir a esta nueva sesión donde hoy tendremos como título de la charla Un nicho por explorar, lentes de contacto blando multifocales. Para los que no me conocen, mi nombre es Norma Cárdenas, yo soy optómetra y soy la directora de formación de Menicom para América Latina. Así que vamos a tener la siguiente agenda donde vamos a hablar un poco de quién es Menicon rápidamente, mirar ese nicho por explorar y las estadísticas de presbicia a nivel mundial y por qué realmente se convierte en un nicho y en una gran oportunidad en nuestra consulta de contactología especializada. Un poco conocer estas nuevas generaciones y la necesidad visual que actualmente vivimos, esta era digital, un poco hablar de los desafíos de lentes de contacto multifocales y algunos tips en el momento de la adaptación del lente de contacto y hablar de las características de Miru One Month multifocal. Así que cuando hablamos de Menicon, voy a silenciar el video. Menicon es una compañía que es fundada en el año de 1962 por un oftalmólogo que es el oftalmólogo Tanaka. Es la única compañía de lentes de contacto que es fundada a nivel oftalmología. Menicon es una compañía que se dedica a todo el tema de manufactura de principio a fin de lentes de contacto. No solamente lo que compete a lentes de contacto blandas, como lo vamos a hablar el día de hoy, sino es todo un portafolio, incluso para córneas regulares, córneas irregulares, botones, soluciones de mantenimiento, lentes gas permeables especiales, control miopía. Así que tenemos todo un abanico que cubre lo que es Menicon. Menicon es la número uno a nivel Japón y la quinta a nivel mundial. Estamos posicionados en más de 90 países. Tenemos aproximadamente 12 fábricas a nivel mundial y realmente Menicon se convierte en una referencia en lo que es tema de tecnología e innovación. Continuando con nuestra agenda, empecemos a hablar.
y entremos en detalle lo que es la conferencia del día de hoy, hablar un poco de la presbicia y esas estadísticas normales y por qué realmente en este momento se habla de que es un nicho por explorar. Muchas veces, siempre en la mayoría de conferencias hablamos de la adaptación, de la importancia de tener en cuenta las características de mi lente de contacto, de los pacientes de astigmatismo, pacientes con miopía, lentes de córnea irregular, esclerales, pero realmente estamos dejando a un lado a un nicho que realmente se convierte en un potencial significativo en nuestra consulta de contactología. Según la Organización Mundial, y lo voy a leer literalmente, son datos específicamente de la Organización Mundial de la Salud, donde más de 153 millones de personas en el mundo sufren una discapacidad visual debida a errores refractivos no corregidos. Y dentro de ese gran porcentaje, como lo vemos en esta estadística, cuando hablamos de deficiencia, la Organización Mundial lo puede clasificar como una discapacidad visual, pero sabemos todos que la presbicia es un defecto refractivo que en la mayoría o a nivel mundial hay una estadística muy grande porque muchos de esos pacientes presbitas no son corregidos y que me están quitando visión significativa en visión próxima. Por eso la razón que lo clasifican como una discapacidad visual. Pero miren esto, se proyecta que para el 2030 aproximadamente el 40% de la población mundial va a tener más de 40 años. ¿Eso qué significa? Que eso va a aumentar la necesidad de adaptarle a nuestros pacientes o empezar a determinar cuál va a ser nuestro método correctivo, si van a ser unos anteojos, pero esta charla vamos a hablar de lentes de contacto y de esa oportunidad que tenemos de la adaptación de lentes de contacto. Así que normalmente hablamos de pandemias como por ejemplo el control de la miopía, que en el 2050 aproximadamente un gran porcentaje de la población va a ser miope por el excesivo uso de dispositivos electrónicos. Pensemos que aproximadamente el 40% de esta población mundial va a tener más de 40 años, donde realmente vamos a tener un nicho y una oportunidad para adaptación de lente de contacto, lente multifocal en estos pacientes presbitas. Aquí más estadísticas, lo que les decía, según la Organización Mundial, lo clasifican como una deficiencia, como lo pueden clasificar una degeneración macular, que realmente esta sí me va a quitar agudeza visual y que el paciente va a perder visión, como la retinopatía diabética, como la degeneración macular senil, donde si nos damos cuenta, el porcentaje es evidentemente donde me va a generar, podemos llegar a una ceguera, va a ser casi muy similar a como lo clasifican en un porcentaje de presbicia. Actualmente, aproximadamente más de 1.800 millones de pacientes tienen presbicia y aproximadamente en nivel Colombia, el 63% de esos pacientes no son corregidos. Miren las estadísticas, y esto no solamente lo dice la Organización Mundial de la Salud, sino muchos metaanálisis donde habla y se prevé que aproximadamente en el 2030, aproximadamente más de 2.100 millones de pacientes van a sufrir de presbicia. Así que si analizamos estas cifras, realmente tenemos una gran oportunidad para explorar estos pacientes y poder ofrecer la mejor corrección y, ¿por qué no?, una adaptación de lente de contacto. Definitivamente, la era digital y después de pandemia aceleró un proceso y aceleró algo que se venía venir, que es ese uso y abuso de la era digital y de los dispositivos electrónicos. Vamos a hablar de tres generaciones principales, que es la generación X, los baby boomers y la edad silenciosa o la generación silenciosa.
Cuando hablamos de la generación X, es esa edad comprendida entre los 35 y los 49 años, donde definitivamente sus necesidades visuales se convierte no solamente en un celular, sino en una tablet y en una computadora. Hoy en día, y como lo digo, la pandemia aceleró este proceso, pero todas sus actividades en un 80% se resume aproximadamente en una distancia en visión próxima. No solamente visión próxima, sino también visión lejana, visión intermedia por su día a día. Los baby boomers que anteriormente sus necesidades visuales eran totalmente, digamos que no diferentes antes de pandemia, todavía era una edad, esta edad comprende de los 50 a los 64 años, donde es una edad donde los pacientes preferirían leer en un periódico o salir a caminar o salir a sacar de paseo su perro o los viajes, pero tenían una vida un poco más dinámica, donde no se encerraba y podía tener un poco más de visión lejana que incluso una visión intermedia o una visión próxima. Sin embargo, esto ha cambiado gracias a toda esta era digital, donde automáticamente empieza a tener mucha más necesidad en visión próxima, visión intermedia, sin dejar atrás la visión lejana. Y esa visión y esa generación silenciosa, que son más de 65 años, que antes era la novela, que son los abuelos, donde se sentaban a ver la telenovela, donde su vida realmente era mucho más intermedia y lejos y poca próxima. Pero hoy en día, con esta era digital, el nieto le regala el celular, la tablet, el computador para que se conecte, los hijos no viven en su país y ahora ya esas, digamos que esas necesidades visuales que los pacientes presbitas en cada una de las generaciones se convierte en una necesidad de agudeza visual, no solamente en visión lejana, intermedia, sino hoy en día se convierte en una necesidad en visión próxima. Es decir, que un paciente presbita, independientemente de la generación que está buscando, cuando hacemos una adaptación de lente de contacto, estamos buscando una agudeza visual o un rendimiento visual a todas las distancias. Sabemos que cuando hablamos de lentes de contacto blandos y digamos que el chicharrón, como lo decimos en Colombia, son los lentes multifocales debido a su multifocalidad o debido a muchas necesidades que tiene el paciente. Vamos a ver cada uno de esos detalles y los tips que tenemos que tener en cuenta en las adaptaciones de mi lente de contacto. ¿Qué desafíos nos vamos a encontrar cuando hacemos cualquier tipo de adaptación? Y me voy a enfocar más en esos desafíos que tenemos los contactólogos o los profesionales del área de la salud visual en el momento de la adaptación de un lente de contacto multifocal. Cuando hablamos de un desafío clínico, pensemos que aproximadamente 140 millones son usuarios de lentes de contacto en todo el mundo, aproximadamente 45 millones únicamente en Estados Unidos. Si hablamos de estadísticas, a nivel mundial, el lente de contacto blando se convierte en un 86% de las adaptaciones, un 14% de lentes gas permeable. Pero así como tenemos un gran porcentaje de adaptaciones blandos, también tenemos ese desafío clínico que es el abandono de mi lente de contacto. Aproximadamente por cada 10 nuevas adaptaciones, de 4 a 5 pacientes abandonan el uso del lente de contacto. ¿Y cuáles son las causas? Lo vamos a ver más adelante, pero esto es en una línea de tiempo donde automáticamente el paciente recién le adaptamos el lente o le ponemos el lente, no abandona su lente. Solamente un 27% a los 3 meses puede desertar del uso de lente de contacto, un 38% entre un periodo de 6 a 12 meses y por encima de 12 meses un 35%, donde el paciente definitivamente dice o no tolero mi lente de contacto o no veo bien o sencillamente es por temas de manipulación o por temas de costo. Vamos a ver realmente cuáles son esas causas que hacen que un paciente abandone el lente de contacto. Piensen que es un 86% de lente de contacto blando y que ese abandono se debe de un 23 a un 63%. Algo tiene que estar pasando en el momento de la adaptación del lente de contacto blando que el paciente
esté pensando o sencillamente abandone su lente de contacto. Aquí quise traer dos estudios, uno que es retrospectivo y otro que es prospectivo, donde si se dan cuenta, las razones del abandono del lente de contacto principalmente son dos. Una que es por agudeza visual, ya sea en visión lejana, intermedia o próxima, o sencillamente por un disconfort, por sequedad o por dolor. Esto ya se debe propiamente a una adaptación. Pensemos que hay otros factores, como es el problema de manipulación, y esto es importante en pacientes présbitas. Pensemos que el paciente présbita, si ya es, por ejemplo, una generación de baby boomers, donde de pronto la manipulación y la destreza no va a ser muy fácil, tenemos que empezar a tener en cuenta ciertas propiedades de mi lente de contacto para que esa manipulación sea mucho mejor. Adicional, los costos se ven relacionados dependiendo de la generación. Sin embargo, hay estudios donde confirman que los pacientes que ya son adultos, que son presbitas, tienen, digamos que, un poco mayor de adquisición económicamente, donde pueden pagar una caja de multifocal, donde puede que no sea uno de los factores de abandono del lente. Me voy a enfocar principalmente en lo que es la visión y el tema de adaptación. Cuando yo hablo de disconfort, me voy a remitir al tifus, donde básicamente me va a clasificar y esta tabla yo pienso que es importante para cualquier tipo de lente de contacto, donde realmente tenemos que hacer un análisis completo cuando hacemos una adaptación de lente de contacto. Y no importa si sea un lente de contacto esférico, tórico o multifocal. Existen dos grandes grupos que pueden influir en esa adaptación o en ese abandono de mi lente de contacto. El primer grupo es cuando hablamos de lente de contacto y pensemos en el material, en la lubricidad que me va a proporcionar ese material, en el contenido de agua, en la transmisibilidad, en el diseño, en el borde, en la curva base que estamos seleccionando, en el diámetro, en la adaptación, esa interacción que vamos a tener entre el ojo y el lente de contacto. Y para mí, y siempre lo digo en todas las conferencias, el gran olvidado, que son las soluciones de mantenimiento. Usted puede venderle el mejor lente de contacto blando a su paciente, hidrogel de silicona de última generación, pero si usted no formula la solución correcta, piense que es como un carro. Si usted compra un carro que es un BMW o un Mercedes o un Volvo con turbo y le va a poner gasolina corriente, ese carro no va a tener el mismo rendimiento que va a tener si usted le aplica la gasolina extra o la gasolina que le recomienda su fabricante. Exactamente lo mismo pasa con el lente de contacto. Usted puede tener un lente de hidrogel de silicona de última generación, pero si las soluciones no son compatibles, piense que el rendimiento de ese lente de contacto puede afectar el comportamiento de mi lente de contacto. No solamente comportamiento, sino sensación, que el ojo se reseque más, que el lente tienda la tendencia a contaminarse más. Así que tenga en cuenta estos factores en el momento de la adaptación. Cuando hablamos de factores ambientales, son esos factores inherentes del paciente, las edades, enfermedades oculares o sistémicas que tenga. Ya vamos a empezar a hablar también de los medicamentos que utiliza el paciente y no solamente medicamentos que esté tomando, sino medicamentos que haya utilizado en su pasado, como por ejemplo tratamientos de acné que se ha evidenciado que están generando alteraciones o que generan alteraciones en las glándulas de meibomio, que eso me puede inducir a un ojo seco evaporativo y aquí vamos, digamos que combinando todo, mi adaptación de lente de contacto con la alteración de superficie. El entorno ocular, estabilidad de la lágrima, el parpadeo. ¿Qué tan importante es el parpadeo? No solamente la función de que me esparza la lágrima en la superficie, que me mantenga totalmente esa superficie humectada, sino la forma del parpadeo, si es completa o incompleta, el ambiente, si está frente a ambientes de aire, la calidad del aire, aire acondicionado. O sea, mire que cada detalle influye en el comportamiento y que mi paciente termine abandonando el lente de contacto. Sin embargo, la evidencia científica ha demostrado que existen como tres factores importantes y yo adicioné un cuarto y lo que acabo de nombrar es tan importante como lo que voy a decir en este momento.
pero la evidencia científica muestra que hay, digamos que, tres factores importantes que realmente es el causante de un abandono de mi lente de contacto. Ya todos actualmente hablamos de lentes de hidrogel de silicona, todo lo mínimo que debe tener un lente de contacto es un excelente paso de oxígeno, es decir, hoy en día todos los laboratorios o todos los lentes deben proporcionar una buena oxigenación o una muy buena transmisibilidad del oxígeno. Sin embargo, hay tres factores que usted debe tener en cuenta. Uno, que es el módulo de fricción. Ese módulo de fricción en mi lente de contacto realmente sí que se ha convertido en algo importante, que es la lubricidad y toda la tribología, perdón, que debe tener mi lente de contacto. Módulo de fricción, lubricidad y humectabilidad. Humectabilidad, la capacidad que tiene el material en mantener agua en mi superficie. Esto se convierte en un factor importante en el momento de la adaptación de mi lente de contacto. Segundo, el movimiento. Aunque ustedes no lo crean, el movimiento, cuando tenemos un exceso de movimiento en la adaptación del lente de contacto, sí que ha demostrado que esto va generando incomodidad a mediano y largo plazo y que es uno de los factores más importantes para que el paciente termine abandonando el lente de contacto. Aquí, y lo vamos a ver más adelante, por qué la importancia de tener un lente completamente centrado en un lente multifocal. Cuando tenemos una multifocalidad, perdón, cuando tenemos un lente multifocal, dependiendo del diseño, si es un diseño concéntrico o un diseño asférico, eh, ¿por qué es importante el centraje de mi lente de contacto? Piense que este lente va a tener unas zonas de transición donde, dependiendo del diseño, si va a tener visión próxima en el centro o visión lejana en el centro y esa zona de transición, si mi lente de contacto no se encuentra centrado y no tiene un movimiento adecuado, no solamente va a generar intolerancia el movimiento, sino va a empezar a generar o va a generar un aumento de las aberraciones que va a generar una disminución de el rendimiento visual y por tanto un abandono de mi lente de contacto. Otro de los factores importantes que debemos tener en cuenta es el tipo de borde. ¿Cuántos de aquí, y le pregunto a los que están al otro lado de la cámara, cuántos de ustedes conocen el tipo de borde del lente de contacto que ustedes adaptan? Actualmente existen varios tipos de bordes, pero los más conocidos es un tipo borde cónico, tipo redondo, tipo semirredondo. La evidencia científica, y hay mucha controversia en esto, en que es mejor el tipo redondo, el tipo cónico. Sin embargo, la evidencia científica muestra que cuando tenemos un borde tipo cónico o tipo cuchillo, va a tener un mejor asentamiento en la conjuntiva, donde me va a generar menor fricción y me va a ayudar en cuanto a la comodidad. Y otro factor influyente es el reemplazo. Y aquí quiero realmente hacer un hincapié porque muchas veces como profesionales cometemos el error de indicarle a mi paciente que el lente de contacto puede durar hasta 2 o 3 meses. Cada lente viene con un reemplazo según fábrica. Si es un lente diario, es un lente diario. Si es un lente quincenal, es un lente quincenal. Si es un lente mensual, es un lente mensual. Y si estamos hablando de lentes convencionales, ya dependiendo de la fábrica, ya aquí hablamos de lentes torneados que se fabrican a medida, dependiendo del material, pueden durar de 3, 6, 8 o incluso anuales. Sin embargo, ¿por qué como profesionales, y aquí dejo la inquietud, siempre le decimos a nuestro paciente, no te preocupes que el lente puede durar 2 meses o incluso 3 meses? Piense que el rendimiento de mi lente de contacto no va a ser igual y esto puede ir generando abandono de mi lente de contacto. Cuando hablamos de disconfort, hablamos la primera parte, que es todo lo que compete al lente de contacto, pero hay otro factor influyente que es la agudeza visual. Miren esta estadística que vemos aquí en el uso del lente de contacto por edad. Normalmente empezamos con una curva ascendente, pero después de los 40
9 años empezamos una curva como descendente, donde el uso del lente de contacto empieza a disminuir significativamente y más en las generaciones de baby boomers y la generación silenciosa, donde realmente las adaptaciones se hacen cada vez menos. Pero realmente, ¿cuáles son esas causas que hacen que esa curva descienda en las adaptaciones del lente de contacto blando después de los 40 años? Uno es la comodidad y dos, aquí es antes de los 40 que solamente la comodidad, claro, porque tenemos diseños solamente monofocales, donde o esférico o tórico, pero después de los 40 años, donde ya empieza a afectar la agudeza visual en visión próxima y vamos a necesitar diseños más especiales de multifocalidad, ya el factor de agudeza visual empieza a ser importante para el abandono del lente de contacto. Viendo estudios multicéntricos, este es un estudio más o menos de 237 pacientes, donde se evalúa exclusivamente pacientes presbitas, realmente cuál es la causa principal del abandono del lente de contacto. Aproximadamente el 61% abandonan el lente de contacto por una visión pobre. Una visión pobre ya sea en visión lejana o en visión próxima. Si mejoramos una de las distancias, empeoramos la otra. Este realmente es uno de los retos más importantes que tenemos cuando adaptamos lentes de contacto para pacientes presbitas. Hay ciertas opiniones de lentes de contacto en pacientes presbitas y su preferencia en corrección visual. Miren, aproximadamente el 67% de los pacientes afirman que preferirían usar un lente de contacto en vez de unos anteojos progresivos. Y de ese 67%, aproximadamente el 57% afirmaron que intentaron usar el lente de contacto, pero que desafortunadamente dentro de ese proceso no hubo una buena respuesta o no hubo una parte importante por parte del profesional. O algo que quiero dejar claro es que cuando hacemos adaptación de lente de contacto multifocal y que tenemos que tener claro es que el paciente realmente va a necesitar un poco más tiempo en silla, es decir, un poco más de dedicación y de analizar muy bien. La adaptación o el éxito de la adaptación de un lente multifocal blando depende principalmente de escoger muy bien el paciente después del análisis completo de la historia clínica y realmente de la disponibilidad de diseños que podamos encontrar y también de las muestras que yo pueda tener en el momento de la corrección. Quiero mostrarles esto y esto es del año 2023 de la prescripción. Vamos a encontrar países como Argentina, Canadá, Colombia, España, Francia, Israel, Italia, Portugal. O sea, esto es a nivel, esto es una estadística a nivel mundial que se realiza y es una estadística que se realiza año a año de las adaptaciones. Aquí vamos a ver en las adaptaciones de lente de contacto blando y vamos a ver el diseño multifocal. ¿Qué porcentaje de todas mis adaptaciones de lente de contacto con ese porcentaje tan grande que tenemos de pacientes presbitas, cuánto estamos adaptando? Estamos adaptando un 17% en pacientes con multifocalidad y en un 3% pacientes de monofocalidad. Sin embargo, miren estas estadísticas. En el año 2011 se hizo una estadística donde se habla que un multifocal de hidrogel tenía un porcentaje del 16%, un multifocal de hidrogel de silicona del 8%, monovisión en hidrogel de 4% y monovisión de hidrogel de silicona en un 3%. En el 2020 teníamos multifocalidad, adaptaciones de multifocal del 14%. Si analizo esta, que es del año 2023, realmente no hemos encontrado un cambio significativo. Después de 4 años, solamente hemos aumentado un 3%. Pero realmente, ¿qué es lo qué está pasando con nosotros, los contactólogos, los optómetras, los especialistas de la salud visual, y por qué no nos arriesgamos en la adaptación de un lente de contacto multifocal cuando vemos que tenemos una oportunidad gigante donde aproximadamente el 40% de los pacientes ya son mayores de 40 años y son pacientes que van a necesitar una adaptación de lente de contacto de tipo multifocal?
Esto es una encuesta que se realizó principalmente a los profesionales y realmente la encuesta fue: ¿por qué usted no adapta un diseño multifocal? O sea, ¿cuál es el temor que usted tiene? Aproximadamente, o cuáles son esas barreras que usted como profesional tiene y que le impide hacer una adaptación de lente multifocal. Aproximadamente el 63% de los profesionales dicen, bueno, yo intento hacer mis adaptaciones, pero realmente encuentro limitación en la disponibilidad en los rangos de parámetros que yo quiero. El 56% dice, realmente no me siento con la capacidad ni con las habilidades de adaptar un lente multifocal porque no entiendo los diseños, porque no entiendo cómo funciona y cómo puedo mejorar estas adaptaciones. El 75% y lo que les acabo de decir, aumento del tiempo en la silla. No es un paciente monofocal, no es un paciente que usted tiene un -4, -5, le pone el lente, funciona y se fue el paciente. Es un paciente que posiblemente, dependiendo de la complejidad de su paciente, y de ese proceso neuroadaptativo que requiere ese paciente, va a necesitar un poco más tiempo en silla, es decir, más citas, más controles. Hay pacientes que con una prueba va a funcionar perfecto. Hay pacientes que posiblemente necesiten 2 pruebas o incluso hay pacientes que necesiten 3 pruebas. Esto depende del paciente, depende de ese proceso neuroadaptativo que su paciente va a requerir en el momento de la adaptación del lente de contacto multifocal. Y el 71% de los profesionales dice, bueno, yo intento hacer mi adaptación, pero no tengo un lente de prueba y el paciente realmente se va a cansar de hacer tantas pruebas. Algo importante es que cuando usted empieza a hacer una adaptación del lente multifocal, usted sea muy claro con su paciente desde el día 1 y desde la consulta 1. Algo fundamental es que no crea falsas expectativas antes de poner el diseño del lente de contacto. Yo no puedo venderle a mi paciente que vea con gafas un 100%, con una nitidez increíble, que con su lente de contacto logre esa misma agudeza visual. Esto, crearle esa falsa expectativa, va a hacer que el paciente no termine adaptándose al lente de contacto. Usted debe explicarle a su paciente, y esto es fundamental cuando adapta un lente multifocal, los pros, los contras que puede tener y ese proceso que va a tener el cerebro, ese proceso de visión simultánea que va a tener independientemente si usted va a hacer primero una monovisión o una monovisión modificada o una multifocalidad en su paciente, que requiere un poco más de adaptación. Este proceso no se va a demorar 30 minutos en que se estabilice el lente de contacto, se va a demorar más. Hemos hablado con algunos colegas y coincidimos en que el lente de contacto por lo menos debe dejarse 8 días o 10 días para generar un proceso neuroadaptativo cuando estamos cambiando a una multifocalidad. Entonces, cuando hablamos de lentes multifocales, siempre hablamos de una visión o una imagen simultánea. Vamos a tener, principalmente existen varios diseños, pero voy a explicar solamente estos dos, que es el diseño concéntrico y el diseño asférico. Pero, ¿qué significa tener una imagen simultánea? Y aquí lo voy a leer. El concepto de simultaneidad está basado en la interpretación o la tolerancia a la borrosidad o desenfoque de múltiples imágenes en la retina. Cuando mi paciente llega por primera vez a la consulta, usted tiene que explicarle que antes tenía todo un lente, si era un lente esférico o un lente tórico, donde iba a tener su corrección, pero iba a ser un lente monofocal. Ahora el cerebro va a recibir varias señales al mismo tiempo individualmente, donde dependiendo del diseño, si es un diseño concéntrico, va a tener en la parte central cerca o lejos, dependiendo de la marca y del diseño que usted esté manejando, y el siguiente aro concéntrico va a tener la visión contraria. Es decir, si yo tengo en el centro visión cercana, el otro aro va a tener visión lejana, el siguiente cercana, lejana. ¿Qué pasa con estos diseños? Y aquí algo que debemos tener en cuenta es el tamaño pupilar de mi paciente, porque este es un diseño que es pupilodependiente. Un paciente que tenga una pupila muy grande posiblemente va a generar
un mayor o va a tener un rendimiento visual no tan óptimo, sencillamente por el tamaño pupilar que puede generar aumento de aberraciones, porque va a tener en conjunto muchas imágenes simultáneas donde posiblemente ese proceso neuroadaptativo el paciente no se adapte. Tenemos el otro diseño, que es un diseño esférico, donde en la parte central vamos a tener la visión cercana, y vamos a tener una zona de transición hacia la parte periférica donde podemos tener la visión lejana. Aquí ya podemos hablar un poco de estas potencias de poderes que tiene cada diseño y que va a ser la diferencia en la adaptación del lente multifocal. También podemos tener diseños esféricos donde en la parte central vamos a encontrar la visión distancia de lejos y esa zona de transición, y que en la parte periférica vamos a tener la visión próxima. Esto va a depender del diseño que usted esté adaptando. Cuando hablamos de monovisión y visión simultánea, pensemos que monovisión podríamos hacer una monovisión de la siguiente forma. Monovisión es dejar en el ojo dominante visión lejana, en el ojo no dominante una visión próxima. Pero también existe una monovisión modificada, donde esa monovisión modificada es poder dejar, por ejemplo, en el ojo derecho un lente monofocal para visión lejana, pero en el ojo izquierdo podríamos dejar un lente multifocal, donde aquí vamos a empezar a jugar con esa imagen simultánea. Entonces, cuando hablamos en visión, en monovisión, pensemos que la monovisión va a generar un emborronamiento y ese emborronamiento se produce de manera binocular. Pero cuando hablamos de una visión simultánea, vamos a afectar realmente esa capacidad que va a tener el ojo en tener una agudeza visual monocular óptima. Esa es la razón por la cual cuando tomamos agudezas visuales en lentes multifocales monofocal, no vamos a tener un resultado óptimo, sino que vamos a tener una reducción de esa agudeza visual monocular. Y por eso la mayoría de las guías de adaptación, cuando usted cuando hace una adaptación de lente multifocal, le sugiere que usted haga los cambios siempre binocularmente. Por tanto, hablando de las características que yo debo tener y que debo tener en cuenta en la adaptación del diseño multifocal, quiero mostrarles algo diferente que podemos encontrar con el diseño Miru One Mont multifocal. Vamos a tener dos diseños. El primer diseño es el diseño Low, donde está diseñado para pacientes presbitas menores de 2 dioptrías, donde el diseño que vamos a manejar es un diseño asférico. En la parte central vamos a tener la visión próxima y vamos a tener una zona de transición hacia la parte periférica con visión lejana. Básicamente es un diseño asférico que está diseñado para presbitas menores de 2 dioptrías. Pero aquí es donde realmente tenemos una gran novedad con nuestro diseño Miru One Mont multifocal. Es el diseño High, donde es el primer lente que tiene contemplado lo que es la acomodación y la convergencia. Es el único diseño donde la zona óptica va a estar descentrada nasalmente y en esa zona óptica vamos a tener la visión próxima. Pero ¿cómo funciona el diseño? Y ustedes se están preguntando, ¿cómo así que si tienes una zona óptica descentrada, cómo se va a estabilizar? Este es el diseño High. El diseño High va a contar con esta zona óptica que va a estar descentrada nasalmente. Para que realmente esa zona descentrada coincida en la parte nasal, va a tener dos peribalastros en la parte nasal y temporal, lo que me va a generar la estabilidad y va a evitar que el lente de contacto rote y que esa zona óptica empiece a bailar en todo el ojo y que vamos a tener y que no va a tener una óptima visión. ¿Cómo se va a colocar? Este lente va a tener una guía, va a tener un triángulo que siempre tiene que ubicarse hacia el lado temporal. Lo vamos a ver más adelante y vamos a ver un estudio y ustedes se preguntarán, bueno, es un paciente presbita que no ve de cerca cómo va a ver el triángulo. Sin embargo,
embargo, en los estudios y en los pacientes que hemos adaptado, en los estudios que se hizo en Europa, estudio que realizamos en Colombia, en Chile, encontramos que el paciente es visible este triángulo en el momento de la inserción que me va a garantizar que la zona óptica va a estar completamente descentrada. Cuando tenemos visión lejana, sabemos que tanto la acomodación como la convergencia está totalmente relajada, pero automáticamente cuando el paciente ve en visión próxima, activamos acomodación, convergencia y va a haber una constricción pupilar. De esto no, digamos que esto da para otro webinar, hablar todo lo que es el tema acomodativo y de convergencia. Sin embargo, quiero mostrarles aquí este video. El círculo verde va a ser el lente de contacto, el círculo amarillo va a ser la pupila y el círculo rojo va a ser la zona descentrada que tiene el diseño high. Automáticamente, cuando el paciente ve de lejos, lo vamos a ver nuevamente, eh, estamos viendo que cada vez que el paciente ve de cerca, vamos a generar una constricción pupilar donde el ojo va a generar la acomodación, la convergencia y esa zona óptica descentrada nasal va a coincidir con la zona óptica de mi lente de contacto. ¿Esto en qué me favorece y por qué Menicon diseñó este lente de contacto multifocal de esta forma? Uno de los desafíos clínicos que tenemos en la adaptación multifocal es que el paciente, cuando queremos mejorar o cuando hacemos esa imagen simultánea, normalmente, si mejoramos la visión de lejos, desmejoramos la visión de cerca y viceversa. Este realmente se convierte en el desafío clínico cuando hacemos adaptaciones de lentes de contacto multifocales. Al tener una zona óptica que va a estar descentrada y que en esa zona óptica vamos a tener solamente la porción de visión próxima, lo vamos a ver aquí. Esta zona me va a liberar más el eje visual, donde vamos a tener esa zona de transición, visión lejana, donde el paciente va a mejorar su agudeza visual, tanto en visión próxima o visión lejana. ¿Cómo es la guía de adaptación? Me dice, inicialmente, claro, usted tiene que tener en cuenta ojo dominante y ojo no dominante. El ojo dominante, preferiblemente escoger la dominancia sensorial, pero vamos a utilizar el ojo dominante para hacer los ajustes si el paciente en la primera prueba no llega a lograr su buena visión. El lente inicial me va a decir, si usted tiene una adición de 0,75 a 1,75, tanto en el diseño dominante como en el no dominante, usted va a escoger un diseño low. Si en el ojo dominante y en el ojo no dominante usted tiene una adición de 2 por encima, le va a poner diseño high tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo, ojo dominante y ojo no dominante. Si el paciente quiere mejorar su agudeza visual cercana, en el ojo no dominante usted le va a adicionar, si son presbitas menores de 1,75, en el ojo no dominante 0,25 y empezamos a jugar con esa adición de 0,25 en pasos de 0,25, 0,25, 0,50. Lo mismo vamos a hacer en la adaptación con el diseño high. En el ojo no dominante vamos a empezar a adicionar 0,25, que lo va a compensar en la esfera de su paciente. O sea, vamos a tener dos adiciones, adición low y adición high. Pero cuando el paciente quiera mejorar esa visión cercana, usted lo va a colocar en el ojo no dominante que lo tiene que agregar a la esfera de su lente de contacto. Pero por lo contrario, quiere mejorar la agudeza visual en visión lejana. Vamos a coger el ojo dominante y vamos a adicionar en el ojo dominante, cuando tenemos nuestros dos lentes low, en el ojo dominante menos 0,25. La guía de adaptación normalmente cuando adaptamos diseño high nos sugiere. ¿Por qué? Porque al tener una zona óptica descentrada en los estudios y en las adaptaciones que hemos realizado, hemos evidenciado cómo los pacientes en visión lejana optimizan muy bien su agudeza visual por tener la zona óptica descentrada que va a corresponder a la visión próxima. Sin embargo, si llega a tener algún tipo de alteración en visión lejana y quiere mejorar, en el ojo dominante va a empezar a adicionar en la esfera negativo en pasos de 0,25.
Las guías que ustedes aquí, cada adaptación que usted realice con un diseño high va a tener esta cartilla que va a ir para su paciente, donde le va a dar el indicativo de que el lente de contacto va a venir con un triángulo. El triángulo siempre tiene que ubicarse hacia la parte temporal de mi lente para que la zona óptica quede descentrado. Es lo que les digo, el paciente, a pesar de que es un paciente presbita, que es un lente multifocal, el paciente ve, el 100% de los pacientes ven la guía y no van a tener, digamos que dificultad en el momento de la inserción de mi lente de contacto. Adicionando estas características de diseño que tiene mi lente multifocal, mencionemos y recordemos qué otros beneficios puede tener. Primero, va a tener una tecnología Minisilk. ¿En qué consiste Minisilk? Básicamente, dentro del proceso de polimerización, em, no solamente es un lente de hidrogel de silicona de última generación, Asmofilcon A, donde en su cadena de siloxano va a tener un poquito de tris, que es otro componente que me permite mayor transmisibilidad, pero adicional tiene un monómero hidrofílico que me va a ayudar a este proceso de tener alta transmisibilidad, pero aquí con este monómero hidrofílico ya empezamos a tener un lente de alta humectabilidad. El lente de contacto de hidrogel de silicona, como les dije al inicio, ya todos los lentes hoy en día van a tener un lente, una transmisibilidad amplia, donde se supone que en el uso diario no debería tener ningún tipo de afectación. Pero pensemos en esos pacientes que tienen esferas negativas altas y que pueden estar generando una hiperemia límbica, que es una de las principales complicaciones en pacientes miopes. Eric Papas, en este, digamos que en este estudio que él realiza, en este cálculo matemático, dice que para que usted evite esas inyecciones perilímbicas generados por el paso de oxigenación, el lente de contacto en la parte periférica debe tener como mínimo 56 por 10 a la menos 9. Esto es un estudio que no realiza Menicon directamente, sino lo realiza la revista Contact Lens and Anterior Eye, donde básicamente, ¿qué me dice? Calcularon los lentes, no solamente un lente de -3, nuestro lente Miru tiene una transmisibilidad de 160 por 10 a la menos 9, donde es siempre calculado en una lente de -3. Pero ¿qué pasa en una lente de -3, -6, -9, incluso -12 y en potencias positivas altas? Pues en un lente negativo en la parte periférica va a tener menos transmisibilidad y en un lente positivo menos en la parte central. Este es un estudio que, si ustedes quieren, lo puedo compartir, evidencia que el lente de contacto que mejor oxigenación permite en la parte periférica, gracias primero a la tecnología Menisilk y segundo a la optimización que tenemos en espesores, es el lente que mayor transmisibilidad me permite en esa parte periférica y me va a evitar complicaciones a pesar que tengamos un lente de contacto de hidrogel de silicona. Otra característica importante es la tecnología nanogloss. Nanogloss básicamente es ya tenemos un monómero hidrofílico gracias a la tecnología inicial de Menisilk, pero adicional tenemos dos capas de plasma en la superficie de mi lente. ¿Y por qué dos capas? Porque queremos garantizar que del día 1 al día 30 realmente este lente esté completamente liso. ¿Qué hace que un lente de contacto esté liso? Básicamente me va a evitar que se adhieran más depósitos, más microorganismos, maquillajes. Este es otro estudio que realiza la revista Optometry Vision Science, donde compararon todos los lentes de contacto y contaminaron a propósito los lentes de contacto, tanto nuevos como usados, con dos patógenos principales. Los dos patógenos principales que generan queratitis microbiana inducida por lentes de contacto, que es Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa, y realmente gracias a esta tecnología nanogloss se confirma que el lente de contacto que menor adhesión tiene a estos dos patógenos es Miru One Month frente a los otros diseños de hidrogel de silicona. No estamos diciendo que no sea un lente que no se vaya, que en algunos pacientes se pueda generar de depósitos o que pueda tener algún tipo de contaminación. Solamente queremos evidenciar que gracias a esta tecnología podemos garantizar que el lente puede estar más liso y que puede
evitar un poco más la adhesión. Sabemos que todos los lentes de contacto de hidrogel de silicona van a generar, son imanes a estos microorganismos, pero gracias a esta tecnología podemos evitar un poco más esta contaminación. Cuando hablamos de tipo de borde, hablamos que es un borde tipo cónico, tipo cuchillo, como lo vemos aquí. Como lo vemos aquí, esto es un paciente que yo le tomé un OCT para mirar realmente si este lente de contacto tenía borde tipo cuchillo y cómo se generaba el asentamiento en la conjuntiva, y aquí lo estamos viendo. Y es el único lente que en la parte periférica, es decir, que en el borde de mi lente de contacto tenga una potencia de -3 o tenga una potencia de -8, vamos a tener el mismo espesor. ¿Esto qué significa? Que va a ser un lente mucho más delgado, que va a generar menor fricción en mi lente de contacto. Este es un lente de contacto que tiene un ángulo de mectabilidad aproximadamente de 26%, es bajo, es uno de los más bajos comparados con los que encontramos en el mercado. Sumémosle la humectabilidad, la transmisibilidad, que teniendo en cuenta las potencias, tenemos espesores optimizados, que tenemos un borde cónico que me va a ayudar a un mejor asentamiento, menor fricción, que vamos a tener un borde único en cualquier diseño, que si tengo una lente de -8 o tengo una lente de -3 o -12, siempre vamos a tener el mismo espesor. Como sugerencia, como es un borde delgado, no significa que sea un lente frágil. Es un lente que a veces el paciente de potencias altas, la recomendación antes de removerlo es que se aplique una gota de lubricante para evitar que si el paciente lo ha usado por muchas horas y tiene algo de deshidratación, no vaya a romper su lente de contacto. Pero ¿qué me va a favorecer? Un borde del mismo grosor, independientemente de la potencia negativa, que va a ser, mucho más cómodo para mi paciente. Rápidamente, este fue un estudio que se realizó en plena pandemia en el 2020 por el profesor Morgan, donde se compararon tres diseños principales. ¿Y por qué estos tres diseños? Porque son los que más se parecen en cuanto a diseño, que son diseños asféricos multifocales. Básicamente se utilizaron en 27 pacientes, donde los 27 pacientes utilizaron los tres lentes, el lente uno, 2 y 3 de estas tres marcas que estamos hablando, y como resultado, podemos evidenciar que Miru Mont fue el que mejor rendimiento de agudeza visual tuvo en visión lejana frente a los otros dos diseños. Podemos compartir el estudio con ustedes. Otra de las características es que, curiosamente, los pacientes que usaron el lente, al finalizar el estudio, dijeron que se sentían mucho más cómodo con el lente Miru Mont, lograban usar su lente de contacto aproximadamente entre 8 o 9 horas, aproximadamente el 84% de los pacientes. Esto lo podemos decir, y estas son conclusiones que ya realizó Menicon al final, que puede ser sencillamente porque el paciente, como lograba una mejor visión en agudeza, en visión lejana, el paciente se sentía más cómodo y por eso duraba mucho más. En cuanto a la manipulación, el 85% dijeron que era muy fácil de poner, el 91% muy fácil de quitar, y el 100% de los pacientes identificaron la línea guía en el diseño HAI. Como les dije anteriormente, en el estudio que realizamos en Colombia y en Chile, también el 100% de los pacientes no tuvieron dificultad en identificar la marca. Otra de las características es que el paciente realmente, la agudeza visual a distancia era significativamente mejor comparado con los otros dos diseños, y no solamente en la visión diurna, sino en la visión nocturna. Recordemos que en la noche el paciente pues va a tener una pupila más grande donde puede generar mayores aberraciones, mayor distorsión, pero los pacientes evidenciaron significativamente una mejor agudeza visual en el diseño Miru-One-Month. En estas características, síntomas que pudieron presentar los pacientes como visión borrosa, ardor, picazón, realmente no hubo una diferencia significativa en los tres diseños. Cuando el paciente hace, o no el paciente, cuando el profesional
hace uso de la guía de adaptación, se demostró que el 83% siguiendo la guía de adaptación, cuando yo selecciono mi lente de prueba, el 83% se realizó con la primera lente y un 100% dentro de los dos primeros lentes de contacto. Todos sabemos, y yo como profesional, y no como Norma Cárdenas, directora de formación de Menicon, sino como profesional en mi consulta, cuando realizo una adaptación de multifocal, sí o sí, por primera vez, o si estoy cambiando de diseño, obligatoriamente necesito un lente de prueba para saber cómo funciona y el comportamiento de mi lente de contacto, porque si se dan cuenta, cada casa comercial tiene un diseño diferente, tiene una tecnología diferente, y al tener un diseño que sea innovador con la tecnología que tiene Miru One Mon, de tener una zona óptica descentrada, es necesario, cuando usted adapte por primera vez un paciente de multifocalidad, es necesario realizar una prueba. Y ahora, para terminar en estos 4 minutos que me quedan, es darles unos tips importantes cuando usted realice una adaptación exitosa de lente de contacto. Anamnesis, siempre pregunte, primero, antecedentes, alergias, medicamentos que está tomando, medicamentos que tomó. Miren, muchos pacientes que yo he tenido, no solamente adultos, sino adolescentes, de la generación que usted quiera, que en este momento no tengan un tratamiento ya de acné, pero que tuvieron un tratamiento de acné, son pacientes, y lo evidencio cuando hago mis pruebas de ojo seco, cuando miro glándulas de meibomio, se evidencia que hay una alteración de la superficie que puede afectar el comportamiento de su lente de contacto. Muchas veces le echamos culpa al lente de contacto, por qué no me funciona, cuando perfectamente, digamos que el proceso de la adaptación no va a ser exitosa, no por el paciente, sino por todos esos antecedentes y por la superficie que tenemos. Cuando el paciente ya viene utilizando lente de contacto, ¿qué tipo de lente? Cada, ¿Cuántas horas lo usa? ¿Cada cuánto lo cambia? ¿Qué solución utiliza? ¿Utiliza lubricante? ¿Duerme con el lente? ¿Se baña con el lente? O sea, haga un cuestionario completo. Evalúe la superficie completa de su lente de contacto. Yo tengo la oportunidad aquí de hacer con unas pinzas, pero si ustedes no lo tienen, lo pueden hacer con un copito, o sencillamente hacer una expresión con el dedo. Evalúe las tinciones con fluoresceína, lisamina verde, la línea de Mars, un Chilmer. Mire la reacción papilar. Miren, las reacciones papilares, cuando son moderadas, puede generar una secreción que es filamentosa, que el paciente a usted le puede manifestar, ay, es que me sale como estilo moco, y usted se le puede estar escapando esta sintomatología sencillamente por no hacer una versión de párpado. Evalúe la superficie ocular. Maravilloso cuando tenemos la oportunidad de hacer una remisión y que hagan un estudio de ojo seco, o si ustedes en su consulta ya tienen equipos para hacerlo, pero si no lo tienen, sencillamente con tinciones, con una buena expresión, con una muy buena evaluación de superficie, usted puede ir determinando, em, si ese paciente, qué tipo de lente de contacto puede utilizar, esas tinciones previas que ustedes se van a encontrar. Las medidas oculares, regla de oro para lente multifocal, siempre coloque el máximo positivo que logre su mejor agudeza visual. ¿Qué tan importante es evaluar la regularidad de la córnea? Para mí es vital. O sea, yo me dedico en mi consulta en un 100% de contactología, córnea irregular, pero yo evalúo la forma, la regularidad, las aberraciones, porque si yo tengo aberraciones muy altas y estoy poniendo un lente multifocal donde el lente me queda descentrado, no estoy escogiendo el diseño adecuado dependiendo del perfil de mi paciente, puede aumentar esas aberraciones y empeorar, y ahí es cuando el lente de contacto multifocal no funcione. Consejo, si ustedes con el primer lente no va bien, no se preocupen, hace parte del proceso de la adaptación. Vamos a ver qué está pasando. Bueno, si no intenté con esta marca, voy a intentar con esta. Pero realmente el paciente presbita, hay muchos pacientes que el hecho de ponerse unas gafas es sinónimo de vejez, es sinónimo de que ya estoy viejo. Y muchos pacientes no quieren sentirse de esa forma
porque el cambio es brusco, el nunca utilizar unas gafas y ahora utilizar unas gafas, como dicen, para viejito. Entonces, busque eh, el mejor diseño que se adapte a su paciente y esta es una nueva alternativa que tenemos para brindar una mejor agudeza visual tanto en visión lejana como en visión próxima. Dominancia, preferiblemente, yo prefiero dominancia sensorial. Van a anteponer un lente de más 1,50 en los dos ojos, primero en un ojo, van a poner a su paciente binocularmente con la corrección, ponen agudeza visual y van a anteponer el lente de más 1,50. Le van a preguntar con cuál ojo se emborrona más en el momento que anteponen el lente de más 1,50. El ojo que más se emborrone, ese es su ojo dominante. Seleccione el lente, transmisibilidad, módulo de elasticidad, humectabilidad, bordes, espesores. Miren, estas son pequeñas complicaciones que ustedes pueden tener en cuenta que deben de saber que cuando yo, por ejemplo, tengo un lente de muy poca humectabilidad, puedo generar reacción papilar, una conjuntivitis papilar, puedo generar una epitelopatía del párpado superior, un borde también. Digamos que un borde inadecuado puede generar epitelopatía, conjuntivitis papilar, espesores. Tengo un paciente de -12, donde el lente es hidrogel de silicona, donde le estoy poniendo máxima oxigenación en el centro, está perfecto, pero en la periferia voy a tener un panos o una neovascularización. Busque un diseño que me permita combinar espesores con transmisibilidad. Miren, el módulo de elasticidad, aunque ustedes no lo crean, hagan tinción en los controles de lentes de contacto. Yo me he encontrado con muchos pacientes donde encontramos un CIAL, una lesión epitelial en la parte superior por un módulo de elasticidad muy elevado. Así que los invito que ustedes hagan tinciones antes, durante y después y que también evalúe las propiedades que tiene su lente de contacto. La adaptación, evalúe. Cierra y abre, cierra y abre, Voy a cierra y silenciar abre, acá, pero cuando ustedes hagan cierra esta y abre. evaluación de Vas la a adaptación, evalúen el movimiento, el centraje, hagan el push-up. Si la agudeza visual, por ejemplo, es variable, mejora el parpadear, es sinónimo de que usted tiene una adaptación cerrada, pero al contrario, empeora el parpadear, es porque tiene una adaptación plana. La comodidad, el tipo de borde, si tiene burbujas, si está indentado, si no se mueve, evalúe todo. Todo el proceso de la adaptación que requiere un lente blando. A veces nos convertimos en que ponemos un lente blando y ni siquiera evaluamos en lámpara hendidura, sino solamente nos fijamos, ponemos el lente blando y vemos el paciente ve 20/20, perfecto. ¿Lo sientes? No, es que un lente blando no se siente. Pero miren esas estadísticas, como después de los 12 meses el paciente empieza a abandonar el lente de contacto sencillamente por no una evaluación de mi lente de contacto. Busque ese paciente ideal donde el paciente realmente esté motivado, donde usted, si tiene cilindros mayores de 0,75 o una dioptría, oblicuos o contra la regla, y si el paciente está buscando una visión exquisita, que sea nítida y que sea detallada como lo que tienen sus gafas, posiblemente esos pacientes no son los mejores candidatos porque usted, a menos de que tenga un diseño tórico multifocal, podría brindarle. Sin embargo, existen muchos factores que pueden hacer que el paciente no logre esa o que no logre optimizar esa agudeza visual como sus anteojos. Busque un 20 feliz, y esto yo siempre lo hablo en adaptación de lente multifocal. Un 20 feliz, muchas veces nos encasillamos en que el paciente vea 20/20.50 OJ1 de cerca y el paciente su necesidad visual es feliz con un 20/30, 20/25 y en visión próxima no el 100%. Así que escoja al paciente ideal y no le cree falsas expectativas a su paciente. Es importante que el lente se adapte al paciente y no el paciente al lente. Desde el principio, antes de poner el lente, sea muy claro con su paciente y no crea esas falsas expectativas. Cada paciente es un mundo diferente, incluso cada ojo es un mundo diferente. Así que esta nueva alternativa que les estamos presentando el día de hoy realmente tiene características diferentes que puede servirle a su paciente.
Recuerde que Miru no lo vendemos y no está disponible en plataformas e-commerce. Así que esto que me puede traer como ventaja como profesional es la fidelización que usted tiene con su paciente para que siempre retorne a su consulta. Contamos con herramientas tanto de diseño tórico, esférico y en el caso de multifocal, donde usted puede ingresar la fórmula y él automáticamente le va a indicar cuál es el diseño que usted puede escoger para que pueda solicitar su lente de contacto al distribuidor. Tenemos toda una familia de diseño blando de hidrogel de silicona en diseño esférico, tórico y multifocal. En Colombia tenemos disponibles los tres diseños. En Chile tenemos diseño esférico y multifocal. Los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales en América Latina, @Ménico en América Latina. Aquí van a encontrar información de los próximos eventos que vamos a tener e información técnica de nuestros productos. Nuestro distribuidor autorizado en Chile es OptiBrands y en Colombia es Representación Visual, donde tenemos varios subdistribuidores a nivel Colombia. Alberto, no sé si quieres prender la cámara y te escuchamos. No. Gracias, doctora. Bueno, a todos los participantes, muchas gracias por su tiempo. A usted, doctora, por su charla muy magistral. Espero que hayan sacado unas buenas conclusiones todos los profesionales de la salud visual. Y estamos a la orden, como está ahí en pantalla, la oficina principal en Bogotá y nuestros distribuidores en cada ciudad de Colombia. Pues en ellos tenemos el stock completo de todos los productos Miro, la familia Miro, en Colombia, y estamos a sus órdenes. Muchas gracias por la participación y esperamos que cualquier pregunta o cualquier consulta que quiera, estamos disponibles. También los diagnósticos que necesiten están disponibles. Muchas gracias nuevamente por la asistencia y por el tiempo, y que pasen buena noche. Gracias, Alberto. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Bueno, creo que me pasé 8 minutos. No sé si tenemos algunas preguntas rápidamente como para responder. Eh, mm, Roberto Valencia, ¿se recomienda colocar el lente con mayor poder positivo? ¿Esto es para lejos o para cerca? Doctor Roberto, es para el máximo positivo. La regla de oro es para visión lejana. O sea, mira que esto hace la diferencia cuando, por ejemplo, los pacientes hipermétropes que vienen acostumbrados a neutro y tienen una refracción, por ejemplo, de +1, y yo con el 0,75 o con su máximo positivo 0,50 logro el 20/20, ese 0,50 me va a ayudar muchísimo en el momento de visión próxima. Así que ese positivo lo recomendamos para visión lejana. Eh, bueno, tengo un paciente, ojo derecho neutro, ojo izquierdo neutro, ojo dominante, el ojo derecho adición +2. Como usted lo dice, no pasó nada. No pasó nada. ¿Usted qué fuerza podía poner? Lo expresé que no veo bien porque pasa eso. Creo que un Miru puede ir bien. Yo creo que con 8 días puede ver bien. No hay diseño. Puse Pure Vision y aquí vio y ninguno ve bien. ¿Usted cree que con lo que le expresa 8 días puede ver mejor? Soy muy sincero, no estoy de acuerdo con usted. ¿Me puede ayudar? Doctor Waldo, no sé si puedes habilitar como dice diseño high, si se rota puede funcionar bien. Voy a probar. Si usted tiene un diseño high y las guías, esto es una pregunta importante. El diseño high, las guías tienen que estar siempre en la parte temporal. En el momento que se rote y no tenga buena estabilidad, puede ser por curvatura, por tonicidad del párpado. Recuerde que aquí las fuerzas estáticas y dinámicas del párpado también van a jugar un papel importante. ¿Por qué? Porque es un diseño que tiene peribalastros. Entonces, aquí vamos a tener no solamente en cuenta una curvatura, sino vamos a tener en cuenta fuerzas estáticas y dinámicas. Como parpadea el ojo humano, el párpado superior baja, el inferior arrastra. No solamente tonicidades, sino también hendidura palpebral, tamaño de canto interno, canto externo.
hay fuerzas estáticas y dinámicas que pueden generar ciertas rotaciones. Como este lente de contacto high tiene peribalastros, si llega a haber una rotación, el diseño no te va a funcionar. O sea, por más de que intentes, si llega a tener una rotación importante, cuando tienes rotaciones más o menos de 10 grados, que el triángulo rote más o menos unos 10, 15 grados, yo he tenido pacientes donde el paciente no tiene inconveniente en la agudeza visual, pero si ya tiene mayor rotación, realmente sí vas a tener una disminución de visión donde no va a estar indicado. Un paciente, cuando tú tienes pacientes que han visto muy bien neutros, adición 225, y tú desde un principio le vas a garantizar la misma agudeza visual en visión lejana, es por eso tal vez que no has tenido éxito. Pure Vision es un lente que tiene visión concéntrico. AccuView con el nuevo diseño es un diseño que tiene en cuenta todo lo que son diámetros pupilares. Puedes intentar con un diseño high donde va a tener la zona óptica descentrada, donde te va a permitir mayor visión en visión lejana y que tal vez el paciente se sienta mejor. Si quieres, inténtalo probar con un diseño high. Podemos, si estás en Colombia, podemos proporcionarte las pruebas. Si estás en Chile, OptiBrands, nos comunicaremos con ellos para que te hagan llegar las pruebas. Así que aquí la única forma es que tú hagas la prueba para determinar si te va a funcionar. Eh, el doctor Oscar Cifuentes, Osquitar, un saludo muy especial allá, aquí en Bogotá, Cali, dice, fisiológicamente el ser humano al pasar los años existe la tendencia en sus pupilas, sí, son mióticas, efectivamente. ¿Cuál sería el diámetro pupilar más pequeño que podríamos tener en cuenta para hacer una adaptación de multifocal high? Yo pienso que los diámetros pupilares pueden variar más o menos entre 3, 4 milímetros que puedas tener. Digamos que optimización en el diseño, Osquitar, cuando ya tienes pupilas muy grandes, o sea, la ventaja que tiene el paciente presbítero, tú lo acabas de decir, el ser humano por naturaleza y fisiológicamente va a generar que tengamos pupilas más pequeñas. Ya cuando tienes pupilas más grandes, vas a tener, digamos que un poco más de, si el lente está centrado, podríamos utilizar pupilas de 3, 4 milímetros aproximadamente. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Agradecerles a todos por el tiempo. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima sesión. Gracias.